Capítulo 1. Comienza la pesadilla. Un joven de aspecto frágil con piel pálida y ojeras estaba sentado en un banco oxidado frente a la comisaría. Estaba acunando una taza de café en sus manos, no del tipo sintético barato al que tenían acceso las ratas de los barrios marginales como él, sino del verdadero. Esta taza de café a base de plantas, generalmente disponible solo para ciudadanos de alto rango, le había costado la mayor parte de sus ahorros. Pero en este día en particular, Sunny decidió darse un capricho. Después de todo, su vida estaba llegando a su fin. Disfrutando del calor de la lujosa bebida, levantó la copa y saboreó el aroma. Luego, tentativamente, tomó un pequeño sorbo, e inmediatamente hizo una mueca. ¡Ay! ¡Tan amargo! Dándole a la taza de café una mirada intensa, Sunny suspiró y se obligó a beber un poco más. Amargo o no, estaba decidido a obtener el valor de su dinero, al diablo con las papilas gustativas. Debería haber comprado un trozo de carne real en su lugar. ¿Quién sabía que el café real es tan repugnante? Bueno. Me va a mantener despierto, al menos. Miró a lo lejos, adormilado, y luego se abofeteó para despertarse. Tisk. Vaya timo. Sacudiendo la cabeza y maldiciendo, Sunny terminó el café y se puso de pie. Las personas ricas que vivían en esta parte de la ciudad pasaban corriendo por el pequeño parque camino al trabajo, mirándolo con expresiones extrañas. Con un aspecto demacrado en su ropa barata y por la falta de sueño, enfermizamente delgado y pálido, Sunny estaba realmente fuera de su lugar aquí. Además, todos parecían tan altos. Observándolos con un poco de envidia, arrojó el vaso a un basurero. Supongo que eso es lo que te harían 3 comidas completas al día. El vaso no alcanzó el contenedor por un amplio margen y cayó al suelo. Sunny puso los ojos en blanco con exasperación, se acercó y lo recogió antes de tirarlo con cuidado a la basura. Luego, con una leve sonrisa, cruzó la calle y entró en la comisaría. En el interior, un oficial de aspecto cansado le dirigió una rápida mirada y frunció el ceño con evidente desagrado. «Estás perdido, muchacho». Sunny miró a su alrededor con curiosidad, notando placas blindadas reforzadas en las paredes y nidos de torretas mal escondidos en el techo. El oficial también se veía desaliñado y mezquino. Al menos las estaciones de policía seguían siendo las mismas donde quiera que vayas. Oye. Estoy hablando contigo. Sunny se aclaró la garganta. Ah, no. Luego se rascó la nuca y añadió. Como lo exige la tercera directiva especial, estoy aquí para entregarme como portador del hechizo pesadilla. La expresión del oficial cambió instantáneamente de irritada a cautelosa. Miró al joven una vez más, esta vez con una intensidad penetrante. ¿Estás seguro de que estás infectado? ¿Cuándo empezaste a mostrar síntomas? Sunny se encogió de hombros. Hace una semana. El oficial se puso visiblemente más pálido. Mierda. Luego, con un movimiento apresurado, presionó un botón en su terminal y gritó. Atención. Código negro en el vestíbulo. Repito. Código negro. El hechizo pesadilla apareció por primera vez en el mundo hace unas décadas. En ese entonces, el planeta apenas comenzaba a recuperarse de una serie de devastadores desastres naturales y las subsiguientes guerras por los recursos. Al principio, la aparición de una nueva enfermedad que provocó que millones de personas se quejaran de fatiga constante y somnolencia no llamó mucho la atención. Pero cuando comenzaron a caer en un sueño antinatural, sin señales de despertarse incluso días después, los gobiernos finalmente entraron en pánico. Por supuesto, para entonces ya era demasiado tarde, no es que una respuesta temprana hubiera hecho alguna diferencia. Cuando los infectados comenzaron a morir mientras dormían, sus cadáveres se convirtieron en monstruos, nadie estaba listo. Nightmare Creatures rápidamente abrumó a los ejércitos nacionales, sumiendo al mundo en un completo caos. Nadie sabía qué era el hechizo, qué poderes poseía y cómo combatirlo. Al final, fueron los despertados, aquellos que sobrevivieron a las primeras pruebas del hechizo y regresaron con vida, quienes pusieron fin a su alboroto. Armados con habilidades milagrosas ganadas en sus pesadillas, restauraron la paz y crearon la apariencia de un nuevo orden.
Por supuesto, fue solo la primera de las catástrofes provocadas por el hechizo. Pero en lo que respecta a Sunny, nada de eso tenía nada que ver con él, no hasta hace unos días, es decir, cuando comenzó a tener problemas para mantenerse despierto. Para una persona promedio, ser elegido por el hechizo era tanto un riesgo como una oportunidad. Los niños aprendieron habilidades de supervivencia y técnicas de lucha en la escuela, ante la remota posibilidad de ser infectados. Las familias acomodadas contrataban tutores privados para entrenar a sus hijos en todo tipo de artes marciales. Aquellos de los clanes despertados incluso tuvieron acceso a poderosos legados, manejando recuerdos y ecos heredados en su primera visita al reino de los sueños. Cuanto más rica era tu familia, mayores eran tus posibilidades de sobrevivir y convertirte en un despertado. Pero para Sunny, que no tenía familia de la que hablar y pasaba la mayor parte de su tiempo buscando comida en lugar de ir a la escuela, ser elegido por el hechizo no presentaba ninguna oportunidad. Para él, era básicamente una sentencia de muerte. Unos minutos más tarde, Sunny estaba bostezando mientras varios policías estaban ocupados inmovilizándolo. Pronto lo ataron a una silla voluminosa que parecía una extraña mezcla entre una cama de hospital y un dispositivo de tortura. La habitación en la que se encontraban estaba situada en el sótano de la comisaría, con gruesos muros blindados y una puerta acorazada de aspecto formidable. Otros oficiales estaban parados cerca de las paredes, con rifles automáticos en sus manos y expresiones sombrías en sus rostros. Sunny no se preocupaba particularmente por ellos. Lo único en lo que podía pensar era en lo mucho que quería dormir. Finalmente, la puerta de la bóveda se abrió y entró un policía canoso. Tenía un rostro curtido y ojos severos, pareciendo alguien que había visto muchas cosas terribles en su vida. Después de comprobar las correas, el policía miró rápidamente su reloj de pulsera y luego se volvió hacia Sunny. ¿Cómo te llamas, niño? Sunny parpadeó un par de veces, tratando de concentrarse, luego se movió incómoda. Sin Sol. El viejo policía enarcó una ceja. Sin Sol. Ese es un nombre extraño. Sunny trató de encogerse de hombros, pero se encontró incapaz de moverse. ¿Qué tiene de extraño? Al menos tengo un nombre. En las afueras, no todo el mundo tiene uno. Después de otro bostezo, agregó. Es porque nací durante un eclipse solar. Mi mamá tenía un alma poética, ya ves. Es por eso que obtuvo este nombre raro y su hermana pequeña se llamaba Rain, cuando todavía vivía con ellos, al menos. Si fue el resultado de la imaginación poética o simple pereza, no lo sabía. El viejo policía gruñó. ¿Quieres que me comunique con tu familia? Sunny simplemente negó con la cabeza. No hay nadie. No te molestes. Por un segundo, hubo una mirada oscura en el rostro del policía. Entonces su expresión se volvió seria. Muy bien, Sin Sol. ¿Cuánto tiempo puedes permanecer despierto? Ah, no mucho. El policía suspiró. Entonces no tenemos tiempo para el procedimiento completo. Trata de resistir todo el tiempo que puedas y escúchame con mucha atención. De acuerdo. Sin esperar una respuesta, agregó. ¿Cuánto sabes sobre el hechizo pesadilla? Sunny le dirigió una mirada inquisitiva. Tanto como cualquiera, supongo. ¿Quién no conoce el hechizo? No las cosas elegantes que ves en los dramas y escuchas en las transmisiones de propaganda. Quiero decir, ¿cuánto sabes realmente? Esa fue una pregunta difícil de responder. No entro simplemente en el reino de los sueños, mato a algunos monstruos para completar la primera pesadilla, recibo poderes mágicos y me convierto en un despertado. El viejo policía negó con la cabeza. Escucha cuidadosamente. Una vez que te duermas, serás transportado dentro de tu primera pesadilla. Las pesadillas son pruebas creadas por el hechizo. Una vez dentro, te encontrarás con monstruos, seguro, pero también conocerás personas. Recuerda, no son reales. Son solo ilusiones conjuradas para ponerte a prueba. ¿Cómo lo sabes? El policía se limitó a mirarlo. Quiero decir, nadie entiende qué es el hechizo y cómo funciona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabes que no son reales?
Puede que tengas que matarlos, chico. Así que hazte un favor y piensa en ellos como ilusiones. Vaya. El viejo policía esperó un segundo, luego asintió y continuó. Muchas cosas sobre la primera pesadilla dependen de la suerte. En general, no debería ser abrumadoramente difícil. La situación en la que te encuentras, las herramientas que tienes a tu disposición y las criaturas que tienes que derrotar deben estar dentro del rango de tus habilidades, al menos. Después de todo, el hechizo establece juicios, no ejecuciones. Estás un poco en desventaja debido a, bueno, tus circunstancias. Pero los chicos de las afueras son duros. No te rindas todavía. Ah. Sunny estaba cada vez más soñolienta. Se estaba volviendo difícil seguir la conversación. Sobre esos poderes mágicos que mencionaste, de hecho los recibirás si sobrevives hasta el final de la pesadilla. ¿Cuáles serán esos poderes, exactamente? Depende de tu afinidad natural y de lo que hagas durante la prueba. Pero algo de eso estará a tu disposición desde el principio. La voz del viejo policía sonaba cada vez más lejana. Los párpados de Sunny estaban tan pesados que luchaba por mantener los ojos abiertos. Recuerda, lo primero que debes hacer una vez dentro de la pesadilla es comprobar tus atributos y tu aspecto. Si obtienes un aspecto orientado al combate, algo así como un espadachín o un arquero, las cosas serán más fáciles. Si está reforzado por un atributo físico, entonces eso es aún mejor. Los aspectos de combate son los más comunes, por lo que la probabilidad de recibir uno es alta. La habitación blindada se estaba oscureciendo. Si no tienes suerte y tu aspecto no tiene nada que ver con el combate, no te desesperes. Los aspectos de hechicería y utilidad son útiles a su manera, solo tendrás que ser inteligente al respecto. Realmente no hay aspectos inútiles. Bueno, casi. Así que haz todo lo que esté a tu alcance para sobrevivir. Si sobrevives, estarás a medio camino de convertirte en un despertado. Pero si mueres, abrirás una puerta para que aparezca una criatura pesadilla en el mundo real. Lo que significa que mis colegas y yo tendremos que lidiar con eso. Así que, por favor, no mueras, Sanles. Ya medio dormida, Sunny se sintió un poco conmovida por las palabras del policía. O, al menos, trata de no morir de inmediato. El despertado más cercano no podrá llegar hasta dentro de unas horas, así que te agradeceríamos mucho que no nos obligues a luchar contra esa cosa nosotros mismos. ¿Qué? Con ese último pensamiento, Sunny finalmente se sumió en un sueño profundo. Todo se volvió negro. Y luego, en la oscuridad, sonó una voz ligeramente familiar. Aspirante. Bienvenido al hechizo pesadilla. Prepárate para tu primera prueba. Capítulo 2 Caravana de esclavos. Sunny soñaba con una montaña. Irregular y solitario, empequeñecía otros picos de la cadena montañosa, cortando el cielo nocturno con sus bordes afilados. Una luna radiante bañaba sus laderas con una luz pálida y fantasmal. En una de las laderas, los restos de un antiguo camino se aferraban obstinadamente a las rocas. Aquí y allá, se podían ver piedras pavimentadas erosionadas a través de la nieve. A la derecha de la carretera, un acantilado escarpado se elevaba como un muro inexpugnable. A la izquierda, un silencioso mar negro de nada indicaba una caída sin fin. Fuertes vientos chocaron contra la montaña una y otra vez, gritando con rabia impotente. De repente, la luna cayó sobre el horizonte. El sol salió por el oeste, atravesó el cielo y desapareció por el este. Los copos de nieve saltaron del suelo y regresaron al abrazo de las nubes. Sunny se dio cuenta de que estaba viendo el flujo del tiempo al revés. En un instante, cientos de años pasaron volando. La nieve retrocedió, dejando al descubierto el viejo camino. Escalofríos fríos recorrieron la espalda de Sunny cuando notó huesos humanos esparcidos por el suelo. Un momento después, los huesos habían desaparecido y, en su lugar, apareció una caravana de esclavos que retrocedía montaña abajo entre el clamor de las cadenas. El tiempo se ralentizó, se detuvo y luego reanudó su ritmo habitual. Aspirante. Bienvenido al hechizo pesadilla. Prepárate para tu primera prueba. ¿Qué diablos es esto? Paso. Paso.
Otro paso. Un dolor sordo irradiaba a través de los pies sangrantes de Sunny mientras temblaba de frío. Su túnica raída era casi inútil contra el viento cortante. Sus muñecas eran la principal fuente de agonía, gravemente lastimadas por los grilletes de hierro, enviaban una aguda punzada de dolor cada vez que el metal helado tocaba su piel rota. ¿Qué clase de situación es esta? Sunny miró hacia arriba y hacia abajo, notando una larga cadena serpenteando por el camino, con docenas y docenas de personas de ojos hundidos, esclavos como él, encadenados a pequeños intervalos. Delante de él, un hombre de anchos hombros y la espalda ensangrentada caminaba con paso mesurado. Detrás de él, un tipo de aspecto astuto con ojos rápidos y desesperados maldecía en voz baja en un idioma que Sunny no conocía, pero que de alguna manera todavía entendía. De vez en cuando, jinetes armados con armaduras de estilo antiguo pasaban, lanzando a los esclavos miradas amenazantes. Sin importar cómo lo juzgaras, las cosas estaban realmente mal. Sunny estaba más desconcertada que presa del pánico. Cierto, estas circunstancias no eran como las que se suponía que eran las primeras pesadillas. Por lo general, los aspirantes recién elegidos se encontrarían en un escenario que les presentaría una buena cantidad de agencia, se convertirían en miembros de castas privilegiadas o guerreras, con mucho acceso a las armas necesarias para al menos tratar de abordar cualquier conflicto. Comenzar como un esclavo impotente, encadenado y ya medio muerto, estaba tan lejos de ser ideal como uno podía imaginar. Sin embargo, el hechizo tenía tanto que ver con el desafío como con el equilibrio. Como decía el viejo policía, creaba juicios, no fusilamientos. Así que Sunny estaba bastante seguro de que, para contrarrestar este pésimo comienzo, lo recompensaría con algo bueno. Un aspecto poderoso, al menos. Veamos. ¿Cómo hago esto? Al recordar webtoons populares que leía cuando era niño, Sunny se concentró y pensó en palabras como estado, yo mismo e información. De hecho, tan pronto como se concentró, aparecieron runas brillantes en el aire frente a él. Una vez más, aunque no conocía este antiguo alfabeto, el significado detrás de él era claro. Rápidamente encontró la runa que describía su aspecto, y, finalmente, perdió la compostura. ¿Qué? ¿Qué diablos en realidad? Nombre, sin sol. Nombre verdadero. Rango, aspirante. Núcleo del alma, inactivo. Recuerdos. Ecos. Atributos, Fatid, Mark of Divinity, Child of Shadows. Aspecto, esclavo del templo. Descripción del aspecto, el esclavo es un desgraciado inútil sin habilidades ni habilidades dignas de mención. Un esclavo del templo es igual, excepto que es mucho más raro. Sin palabras, Sunny se quedó mirando las runas, tratando de convencerse de que tal vez solo estaba viendo cosas. Seguramente, no podía tener tanta mala suerte. ¿Verdad? Nada de aspectos inútiles, mi trasero. Tan pronto como este pensamiento apareció en su mente, perdió el ritmo de sus pasos y tropezó, tirando de la cadena hacia abajo con su peso. Inmediatamente, el tipo astuto detrás de él gritó. Bastardo de puta. Mira hacia dónde vas. Sunny rápidamente descartó las runas, que solo él podía ver, y trató de recuperar el equilibrio. Un momento después, una vez más estaba caminando de manera constante, sin embargo, no antes de tirar inadvertidamente de la cadena una vez más. Pequeña mierda. Voy a matarte. El hombre de hombros anchos frente a Sunny se rió entre dientes sin volver la cabeza. ¿Por qué molestarse? El debilucho estará muerto al amanecer de todos modos. La montaña lo matará. Unos segundos después, agregó. Te matará a ti y a mí también. Solo un poco más tarde. Realmente no sé qué están pensando los imperiales, obligándonos a entrar en este frío. El tipo astuto jadeó. Habla por ti mismo, tonto. Estoy planeando sobrevivir. Sunny sacudió la cabeza en silencio y se concentró en no volver a caer. ¡Qué pareja tan encantadora! De repente, una tercera voz se unió a la conversación desde algún lugar más atrás. Este sonaba amable e inteligente. Este paso de montaña suele ser mucho más cálido en esta época del año. Simplemente tuvimos muy mala suerte.
Además, te aconsejaría que no le hagas daño a este chico. ¿Por qué es eso? Sunny giró un poco la cabeza, escuchando. ¿No has visto las marcas en su piel? No es como nosotros, que caímos en la esclavitud por deudas, crímenes o desgracias. Nació esclavo. Un esclavo del templo, para ser precisos. No hace mucho tiempo, los imperiales destruyeron el último templo del dios de las sombras. Sospecho que así es como el chico terminó aquí. El hombre de hombros anchos miró hacia atrás. ¿Y qué? ¿Por qué deberíamos tener miedo de un dios débil y medio olvidado? Ni siquiera pudo salvar sus propios templos. El imperio está protegido por el poderoso dios de la guerra. Por supuesto que no tienen miedo de quemar algunos templos. Pero nosotros aquí no estamos protegidos por nada ni por nadie. ¿De verdad quieres arriesgarte a enojar a un dios? El hombre de hombros anchos gruñó, no dispuesto a responder. Su conversación fue interrumpida por un joven soldado que montaba un hermoso caballo blanco. Vestido con una simple coraza de cuero, armado con una lanza y una espada corta, parecía digno y noble. Para irritación de Sunny, el imbécil también era muy bonito. Si se tratara de un drama histórico, el soldado definitivamente sería un protagonista masculino. ¿Qué está pasando aquí? No había ninguna amenaza particular en su voz, incluso algo parecido a la preocupación. Cuando todos dudaron, el esclavo de voz suave respondió. No es nada, señor. Estamos todos cansados y con frío. Especialmente nuestro joven amigo de allí. Este viaje es realmente demasiado difícil para alguien tan joven. El soldado miró a Sunny con pena. ¿Qué estás mirando? No eres mucho mayor que yo. Pensó Sunny. Por supuesto, no dijo nada en voz alta. El soldado suspiró y tomó un frasco de su cinturón antes de extenderlo a Sunny. Soporta un poco más, niña. Nos detendremos para pasar la noche pronto. Por ahora, aquí, bebe un poco de agua. Niño. Niño. Debido a su cuerpo delgado y baja estatura, ambos causados por la desnutrición, a menudo se confundía a Sunny con alguien más joven. Por lo general, no dudaba en usarlo a su favor, pero ahora, por alguna razón, que lo llamaran niño realmente lo irritaba. Aún así, tenía mucha sed. Estaba a punto de tomar el frasco cuando un látigo restalló en el aire y, de repente, Sunny se encontró en un mundo de dolor. Tropezó, una vez más tiró de la cadena y provocó que el astuto esclavo detrás de él maldijera. Otro soldado, este mayor y más enojado, detuvo su caballo unos pasos atrás. El látigo que cortó la parte de atrás de la túnica de Sunny y le hizo sangrar le pertenecía. Sin siquiera mirar a los esclavos, el soldado mayor atravesó a su colega más joven con una mirada desdeñosa. ¿Qué crees que estás haciendo? El rostro del joven soldado se ensombreció. Le estaba dando un poco de agua a este chico. Recibirá agua con el resto de ellos una vez que acampemos. Pero. Cierra el pico. Estos esclavos no son tus amigos. Comprendido. Ni siquiera son personas. Trátelos como personas y comenzarán a imaginar cosas. El joven soldado miró a Sunny, luego bajó la cabeza y volvió a colocarse la petaca en el cinturón. No dejes que te atrape haciéndote amigo de esclavos otra vez, novato. O la próxima vez será tu espalda probando mi látigo. Como para ilustrar su intención, el soldado mayor hizo restallar su látigo en el aire y pasó junto a ellos, irradiando amenaza e ira. Sunny lo vio irse con malicia bien disimulada. No sé cómo, pero primero te veré morir. Luego giró la cabeza y miró en dirección al soldado más joven, que se estaba quedando atrás con la cabeza aún baja. ¿Y tú, segundo? Capítulo 3 Las cuerdas del destino. Durante unos minutos después de eso, Sunny estuvo de mal humor. Pero luego se apartó e inhaló profundamente, tratando de disfrutar del aire fresco. De hecho, ese aire era difícil de encontrar en el mundo real, el micropolvo y otros contaminantes lo hacían áspero y desagradable, sin mencionar el hedor general de las afueras. En las mejores partes de la ciudad, los sofisticados sistemas de filtración funcionaban con diligencia, sin embargo, el aire filtrado tenía un sabor estéril y estancado.
Solo los muy ricos tenían acceso a una respiración verdaderamente placentera. Y aquí estaba él, capaz de disfrutar de una cantidad ilimitada de aire prístino y delicioso como un Chávez de segunda generación. Verdaderamente, ser elegido por el hechizo tiene sus beneficios. Si tan solo no hubiera un frío terrible, sus pies no le dolieran, y sus muñecas y espalda no estuvieran en agonía. La caravana de esclavos se arrastró lentamente montaña arriba, con más y más esclavos tropezando y cayendo periódicamente al suelo. Un par de veces, a los que ya no podían caminar se les quitaba la cadena y se les arrojaba sin miramientos fuera del camino, al abismo que se cernía a su izquierda. Sunny los vio caer con un poco de compasión. Pobres muchachos. Descansen en paz, almas lastimosas. En general, estaba de buen humor. Era un poco extraño sentirse bien en medio de este desastre de pesadilla, pero, afortunadamente, Sunny tuvo tiempo de prepararse para esta eventualidad. Cuando aparecieron los síntomas del hechizo por primera vez, no lo manejó bien. Morir antes de cumplir los 17 años no era algo que uno pudiera afrontar fácilmente. Pero, al final, Sunny solo tardó varios días en aceptarlo. Después de visitar el lugar de descanso improvisado de sus padres, bueno, en realidad, dado que era demasiado pobre para pagar incluso el espacio más barato en la instalación de recuerdo, eran solo 2 líneas talladas en un árbol viejo, y agregar una tercera línea para él, Sunny de repente se volvió relajado y despreocupado. Después de todo, ya no tenía que preocuparse por ganar dinero, encontrar comida, protegerse y planificar el futuro. Una vez que lo peor que podía pasar ya había pasado, ¿qué más había que temer? Entonces, convertirse en un esclavo y congelarse lentamente hasta morir no fue una gran sorpresa. Además, sabía que el frío no lo mataría, simplemente porque ya había visto el destino que le esperaba a la caravana más arriba en la montaña. La imagen de los huesos apilados esparcidos por el suelo aún estaba fresca en su mente. Lo más probable es que fuera una manada de monstruos los que iban a acabar con la caravana, y por lo que parecía, el ataque iba a tener lugar en cuestión de horas, no de días. Así que todavía tenía una oportunidad. Aprovechando la oportunidad, Sunny decidió echar otro vistazo a su estado e invocó las runas nuevamente. La última vez estaba demasiado indignado por el aspecto y no estudió bien los atributos. Si bien no son tan importantes como el aspecto de uno, los atributos a menudo eran el factor decisivo entre la vida y la muerte. Representaban los rasgos y afinidades naturales de uno, a veces incluso proporcionando habilidades y efectos pasivos. Fatid, descripción del atributo, las cuerdas del destino te envuelven con fuerza. Los eventos improbables, tanto buenos como malos, son atraídos por tu presencia. Hay quienes son bendecidos y hay quienes son malditos, pero rara vez ambos. Marca de divinidad, descripción del atributo, tienes un leve aroma de divinidad, como si alguien lo hubiera tocado brevemente una vez, hace mucho tiempo. Niño de las sombras, descripción del atributo, las sombras te reconocen como uno de los suyos. Interesante. Sunny reconoció rápidamente el primer atributo, Fatid, como el principal culpable de su situación. A primera vista, parecía indicar que estaba destinado a cierto destino, morir miserablemente y desaparecer sin dejar rastro, por ejemplo. Pero después de leer la descripción, se dio cuenta de que estar destinado en realidad solo significaba que las cosas improbables tenían una mayor probabilidad de ocurrir cuando él estaba cerca. Supongo que así es como me las arreglé para recibir uno de los aspectos inútiles súper raros, y una variante extraña de eso, además. Sí, Fatid, era su atributo innato, entonces los otros dos provenían del aspecto, Temple-Slav. Mark of Divinity, era más o menos sencillo, se suponía que permitiría el paso a ciertos lugares sagrados dentro del reino de los sueños y mejoraría varios tipos de hechicería. Como no había lugares sagrados a la vista y el aspecto de Sunny no tenía nada que ver con la brujería, también era inútil. Child of Shadows, era un extraño. Nunca había oído hablar de él y no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer, al menos no hasta que el sol se escondió detrás de la montaña y el cielo comenzó a oscurecerse. Para su sorpresa, Sunny descubrió que podía ver perfectamente en la oscuridad, como si todavía hubiera tanta luz como el día.
Esta habilidad por sí sola no era nada de lo que burlarse, y era muy posible que las sombras lo recompensaran con otros dones, aún desconocidos. Por fin algo bueno. Me pregunto si. Detengan la caravana. Prepárense para acampar. Siguiendo la orden del jefe de los soldados, los esclavos se detuvieron y cayeron al suelo, temblando y exhaustos. El pequeño claro donde se ensanchaba el camino estaba algo protegido del viento por una masa de roca que sobresalía, pero todavía hacía demasiado frío para descansar con tranquilidad. Los soldados se ocuparon de reunir a los esclavos en un círculo cerrado, obligándolos a compartir calor y encendiendo una gran hoguera en el centro del campamento, aunque no antes de atender a sus caballos. El pesado vagón que transportaba alimentos, agua y otros cargamentos, al que estaba firmemente sujeta la cadena principal, fue empujado hacia adelante para bloquear el viento. Mientras miraba a su alrededor, Sunny notó que el joven soldado de antes miraba la montaña con una mirada complicada en su rostro. ¡Qué bicho raro! Pronto, la hoguera estaba ardiendo. Los esclavos más fuertes intentaron acercarse al fuego, mientras que los más débiles, como Sunny, se vieron obligados a sentarse en el extremo exterior del círculo, con la espalda congelada por el frío. Por supuesto, cualquier movimiento se vio obstaculizado por el hecho de que todavía estaban encadenados a la cadena. Es por eso que el conocido esclavo de hombros anchos terminó justo donde comenzó a pesar de todos sus esfuerzos por acercarse a la llama. ¡Malditos imperiales! Siseó, claramente irritado. Los soldados caminaron entre los esclavos, dándoles agua y comida. Sunny, como todos los demás, recibió unos sorbos de agua helada y un pequeño trozo de pan mohoso, duro como una piedra. A pesar de su apariencia poco apetecible, se obligó a comérselo todo, solo para quedarse tan hambriento como antes. Por lo visto, no era el único. El esclavo astuto que había estado caminando detrás de él miró a su alrededor con angustia. Por todos los dioses, solían alimentarme mejor incluso en las mazmorras. Escupió en el suelo, desesperado. Y la mayoría de nosotros, hombres inocentes en la mazmorra, también estábamos esperando para visitar la horca. A unos pasos de ellos, donde terminaba el camino pavimentado y comenzaban las rocas afiladas, unas cuantas bayas de color rojo brillante crecían de la nieve. Sunny los había notado antes, agrupados aquí y allá a lo largo del camino, e incluso notó lo bonitas que se veían esas cosas resistentes en contraste con el blanco. Los ojos del astuto esclavo brillaron mientras intentaba arrastrarse hacia las bayas a 4 patas. Aconsejaría no comer eso, amigo. Era de nuevo el esclavo de voz suave. Sunny se dio la vuelta y finalmente lo vio en carne y hueso por primera vez. Era un hombre alto de unos 40 años, delgado y extrañamente guapo, con un aspecto digno de un erudito. Cómo un hombre como él terminó siendo un esclavo era un misterio. Sin embargo, allí estaba. Tú y tu consejo otra vez. ¿Qué? ¿Por qué? El erudito sonrió a modo de disculpa. Estas bayas se llaman Bloodbane. Crecen en los lugares donde se derramó sangre humana. Es por eso que siempre hay muchos de ellos a lo largo de las rutas de comercio de esclavos. ¿Y qué? El mayor suspiró. Bloodbane es venenoso. Unas pocas bayas podrían ser suficientes para matar a un hombre adulto. Maldiciones. El astuto esclavo retrocedió y miró al erudito. Sunny no les prestó mucha atención. Porque, mientras miraba a su alrededor, finalmente reconoció el sitio del campamento como el lugar donde, en su visión al comienzo de la pesadilla, los huesos de los esclavos estaban enterrados bajo la nieve. Y estaba dispuesto a apostar que lo que sea que los mató a todos sucedería pronto. Como para responder a sus pensamientos, un ruido atronador resonó desde arriba. Y en el siguiente segundo, algo enorme se estrelló desde el cielo. Capítulo 4 Rey de la montaña. Girando en la dirección del ruido atronador, muchos esclavos levantaron la cabeza, solo para ver rocas y pesados fragmentos de hielo lloviendo sobre ellos desde arriba. Instantáneamente entraron en pánico y se alejaron dando tumbos en una cacofonía de gritos. Las sombras bailaban alegremente sobre las piedras negras mientras, enredados por la gruesa cadena, esos esclavos caían al suelo y arrastraban a otros con ellos. Sunny fue uno de los pocos que se mantuvo en pie,
sobre todo porque estaba preparado para que sucediera algo así. Tranquilo y sereno, miró el cielo nocturno, sus ojos mejorados con atributos perforaron la oscuridad, y dio un paso medido hacia atrás. En el segundo siguiente, un trozo de hielo del tamaño del torso de un hombre golpeó el suelo justo enfrente de él y explotó, rociando todo a su alrededor con fragmentos afilados. Otros no fueron tan rápidos. Como el hielo y las piedras continuaron lloviendo, muchos resultaron heridos y algunos incluso perdieron la vida. Lamentos agonizantes llenaron el aire. A sus pies, tontos. Ve a la pared. El soldado veterano, el que había azotado a Sunny unas horas antes, gritaba enojado, tratando de que los esclavos se movieran hacia la relativa seguridad de la ladera de la montaña. Sin embargo, antes de que nadie pudiera prestar atención a su orden, algo enorme se derrumbó, enviando un temblor a través de las piedras bajo sus pies. Cayó justo entre la caravana y la pared de la montaña, sumergiendo todo en silencio durante unos segundos. Al principio, parecía un trozo de nieve sucia, de forma más o menos redonda y tan alto como un jinete a caballo. Sin embargo, una vez que la criatura desplegó sus largas extremidades y se elevó sobre la plataforma de piedra como un presagio de muerte de pesadilla. Esa cosa debe tener al menos 4 metros de altura, pensó Sunny, un poco aturdida. La criatura tenía 2 piernas rechonchas, un torso demacrado y encorvado y manos desproporcionadamente largas y con múltiples articulaciones, 2 de ellas, cada una terminada con un conjunto de horribles garras de hueso, y otras 2, estas más cortas, terminando con dedos casi humanos. Lo que a primera vista parecía nieve sucia resultó ser su pelaje, gris amarillento y desgarrado, lo suficientemente grueso como para detener flechas y espadas. En su cabeza, 5 ojos blancos lechosos miraban a los esclavos con indiferencia de insecto. Debajo de ellos, unas terribles fauces llenas de dientes afilados como navajas estaban entreabiertas, como si estuvieran anticipadas. La baba viscosa corría por la barbilla de la criatura y goteaba en la nieve. Sin embargo, lo que más desconcertó a Sunny fueron las extrañas formas que se movían sin cesar, como gusanos, debajo de la piel de la criatura. Podía verlos claramente porque, desafortunadamente, él era una de esas almas desafortunadas más cercanas a la monstruosidad, obteniendo una vista nauseabunda de primera fila. Bueno, eso es solo, demasiado, pensó, estupefacto. Tan pronto como Sunny terminó ese pensamiento, se desató el infierno. La criatura se movió, cortando sus garras en su dirección general. Pero Sunny estaba un paso por delante, sin perder un solo momento, saltó hacia un lado, tan lejos como lo permitía la cadena, colocando convenientemente al esclavo de hombros anchos entre él y el monstruo. Su rápida reacción le salvó la vida, ya que esas garras afiladas, cada una tan larga como una espada, atravesaron al hombre de hombros anchos una fracción de segundo más tarde y enviaron chorros de sangre por el aire. Empapado en el líquido caliente, Sunny golpeó el suelo y su compañero esclavo, ahora simplemente un cadáver, cayó sobre él desde arriba. Maldita sea. ¿Por qué eres tan pesado? Cegado temporalmente, Sunny escuchó un aullido escalofriante y sintió que una enorme sombra pasaba sobre él. Inmediatamente después, un coro ensordecedor de gritos llenó la noche. Sin prestarle atención, trató de hacer rodar el cadáver hacia un lado, pero lo detuvo una fuerte sacudida de la cadena que le torció las muñecas y llenó su mente de un dolor candente. Desorientado, sintió que lo arrastraban unos pasos, pero luego la cadena se aflojó repentinamente y pudo controlar sus manos nuevamente. Mira, las cosas podrían haber sido peores. Poniendo sus palmas contra el pecho del muerto, empujó con todas sus fuerzas. El pesado cadáver resistió obstinadamente todos sus intentos, pero finalmente cayó de lado, liberando a Sunny. Sin embargo, no pudo celebrar esta libertad recién descubierta, ya que su sangre de repente se convirtió en hielo. Porque en ese momento, con las palmas de las manos todavía presionadas contra el cuerpo sangrante del esclavo de hombros anchos, claramente sintió que algo se retorcía debajo de la piel del hombre muerto. Solo tenías que pensar en cómo las cosas podrían empeorar, ¿verdad, idiota?, pensó, y luego retrocedió. Empujando el cadáver con las piernas, Sunny se arrastró lo más lejos que pudo,
que era aproximadamente 1,5 metros, gracias a la cadena omnipresente. Rápidamente miró a su alrededor, notando una masa de sombras danzantes y la silueta del monstruo arrasando entre los esclavos que gritaban en el extremo opuesto de la plataforma de piedra. Luego se concentró en el cadáver, que comenzaba a convulsionar con creciente violencia. En el lado opuesto del cadáver, el esclavo astuto lo miraba con la mandíbula aflojada y una expresión de horror en su rostro. Sunny saludó para llamar su atención. ¿A qué estás mirando? Aléjate de eso. El astuto esclavo lo intentó, pero inmediatamente se cayó. La cadena estaba retorcida entre los tres, sujeta por el peso del hombre de hombros anchos. Sunny apretó los dientes. Justo debajo de sus ojos, el cadáver estaba pasando por una metamorfosis inductora de pesadillas. Extraños crecimientos óseos perforaron su piel, extendiéndose como púas. Los músculos se hincharon y se retorcieron, como si intentaran cambiar de forma. Las uñas se estaban convirtiendo en garras afiladas, la cara se agrietó y se partió, dejando abierta una boca torcida con demasiadas filas de colmillos ensangrentados, como agujas. Esto no está bien. Sunny se retorció, sintiendo una fuerte necesidad de vaciar su estómago. En la cadena. El esclavo erudito estaba solo unos pasos detrás del astuto, señalando sus grilletes con una cara tan pálida como un fantasma. Ese comentario estuvo lejos de ser útil, pero dadas las circunstancias, su sorpresa fue comprensible. Estar encadenado ya era bastante malo, pero estar encadenado a tal horror era realmente injusto. Pero la conclusión de Sunny de que las cosas no estaban bien no vino de la autocompasión. Solo quería decir que toda esta situación literalmente no estaba bien. El hechizo, por misterioso que fuera, tenía su propio conjunto de reglas. También había reglas sobre qué tipo de criaturas podían aparecer en una pesadilla determinada. Las criaturas de pesadilla tenían su propia jerarquía, desde bestias sin sentido hasta monstruos, seguidos por demonios, diablos, tiranos, terrores y, finalmente, los míticos titanes, también conocidos como calamidades. La primera pesadilla casi siempre estaba poblada por bestias y monstruos, rara vez con un demonio mezclado. Y Sunny nunca había oído hablar de nada más fuerte que un solo demonio que apareciera en ella. Sin embargo, la criatura claramente acababa de crear una versión menor de sí misma, una habilidad que pertenecía exclusivamente a los tiranos, los soberanos del Nightmare Spell y aquellos por encima de ellos. ¿Qué estaba haciendo este tirano en una primera pesadilla? ¿Qué tan poderoso era ese maldito atributo, Fatid? Pero no había tiempo para reflexionar. Injusto o no, ahora solo había una persona que podía salvar a Sunny, él mismo. El hombre de hombros anchos, lo que quedaba de él, se levantó lentamente, su boca emitiendo extraños chasquidos. Sin darle tiempo a recobrar el sentido por completo, Sunny maldijo y saltó hacia adelante, agarrándose a la longitud de la cadena floja. Un brazo del monstruo, ahora completamente equipado con 5 garras dentadas, salió disparado para encontrarse con él, pero Sunny lo esquivó con un movimiento calculado. Lo que le salvó el pellejo esta vez no fue la reacción rápida, sino la simple presencia de ánimo. Es posible que Sunny no haya aprendido ninguna técnica de combate sofisticada, ya que pasó su infancia en las calles en lugar de en una escuela. Pero las calles también fueron una especie de maestra. Había pasado toda su vida luchando por sobrevivir, a menudo literalmente. Esa experiencia le permitió mantener la cabeza fría sobre los hombros en medio de cualquier conflicto. Entonces, en lugar de congelarse o ser consumida por el miedo y la duda, Sunny simplemente actuó. Acercándose, arrojó la cadena alrededor de los hombros del monstruo y tiró, sujetando sus manos a su cuerpo. Antes de que la criatura, aún lenta y atontada por su transformación, pudiera reaccionar adecuadamente, Sunny envolvió la cadena alrededor de ella varias veces, evitando apenas que su rostro fuera mordido por las aterradoras fauces de la criatura. Lo bueno era que el monstruo no podía mover sus manos ahora. Lo malo era que la longitud de la cadena que usó para inmovilizarlo había desaparecido, dejando casi ninguna distancia entre ellos. «Ustedes dos», Sunny gritó, dirigiéndose a sus 2 compañeros esclavos. «Tiren de esa cadena como si sus vidas dependieran de ello». «¿Por qué lo eran?».
El astuto esclavo y el erudito lo miraron boquiabiertos y luego, comprendiendo lo que estaba pensando, comenzaron a moverse. Agarrando la cadena desde direcciones opuestas, tiraron tan fuerte como pudieron, apretando su agarre sobre el monstruo y sin dejar que se soltara. Excelente, pensó Sunny. El monstruo abultó sus músculos, tratando de liberarse. La cadena crujió al engancharse en las puntas de hueso, como si se estuviera rompiendo lentamente. No muy bien. Sin perder más tiempo, lanzó sus manos al aire y agarró el cuello de la criatura con la cadena corta y delgada que conectaba sus grilletes. Luego rodeó al monstruo con un paso rápido y tiró, terminando espalda con él, tan lejos de sus fauces como pudo. Sunny sabía que no era lo suficientemente fuerte como para estrangular a un hombre con sus propias manos, y mucho menos a un mutante extraño y aterrador como el que intentaba comérselo. Pero ahora, usando su propia espalda como palanca y el peso de todo su cuerpo para bajar los grilletes, al menos tenía una oportunidad. Empujó hacia abajo con todas sus fuerzas, sintiendo el cuerpo del monstruo presionando contra él, las puntas de los huesos rozando su piel. El monstruo siguió forcejeando, chasqueando fuerte y tratando de romper la cadena que lo ataba. Ahora solo era cuestión de que se rompería primero, la cadena o el monstruo mismo. Morir. Muere, bastardo. El sudor y la sangre rodaban por el rostro de Sunny mientras tiraba y tiraba hacia abajo con tanta fuerza como podía reunir. Cada segundo se sentía como una eternidad. Su fuerza y resistencia, lo poco que tenía al principio, se estaban agotando rápidamente. Su espalda, muñecas y músculos heridos atravesados por las púas de hueso estaban en agonía. Y luego, finalmente, Sunny sintió que el cuerpo del monstruo se aflojaba. Un momento después, una voz ligeramente familiar resonó en el aire. Era el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Has matado a una bestia dormida, larva del rey de la montaña. Capítulo 5 Cadenas rotas. Has matado a una bestia dormida, larva del rey de la montaña. Sunny cayó de rodillas, sin aliento. Todo su cuerpo se sentía como si acabara de pasar por una picadora de carne, incluso grandes cantidades de adrenalina no podían eliminar todo el dolor y el agotamiento. Y, sin embargo, estaba emocionado. La satisfacción de matar a la larva fue tan grande que incluso se olvidó de estar decepcionado por no recibir un recuerdo, el elemento especial vinculado a la esencia de un habitante del reino de los sueños, que a veces el hechizo otorgaba al despertado triunfante. Una espada mágica o una armadura habría sido útil en este momento. Maldición, incluso se conformaría con un abrigo cálido. 3 segundos. Puedes descansar 3 segundos más, pensó Sunny. Después de todo, la pesadilla estaba lejos de terminar. Unos momentos después, se obligó a sí mismo a volver a sus sentidos y miró a su alrededor, tratando de determinar la situación. La larva estaba muerta, lo cual era genial. Sin embargo, todavía estaba atado a él por la maldita cadena, el esclavo astuto y el erudito, ambos pálidos como la muerte, estaban ocupados desenredándolo para que los tres tuvieran al menos algo de libertad de movimiento. Más lejos, cuerpos desgarrados y pedazos de carne yacían en el suelo. Muchos esclavos fueron asesinados. Algunos de alguna manera habían logrado escapar y ahora estaban huyendo. Tontos. Se están condenando a sí mismos. Resulta que la cadena se rompió en algún momento en dos, por eso se aflojó repentinamente cuando Sunny estaba siendo arrastrada por la masa de esclavos en pánico. Si sus grilletes tuvieran un mecanismo de bloqueo menos sofisticado, podría haber intentado liberarse ahora. Sin embargo, cada par estaba fijado a un enlace específico, sin desbloquearlos, nadie iba a ninguna parte. El tirano, presumiblemente el rey de la montaña, estaba oculto a la vista por el brillante resplandor de la hoguera. Sin embargo, Sunny podía sentir sus movimientos debido a los sutiles temblores que se extendían a través de las piedras, así como los gritos desesperados de aquellos esclavos que aún estaban por perecer. También se podían escuchar uno o dos enojados debajo, lo que indica que algunos de los soldados todavía estaban vivos, tratando desesperadamente de luchar contra la monstruosidad. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue el hecho de que varios de los cuerpos mutilados comenzaban a moverse. Más larvas.
Sus ojos se abrieron. Uno tras otro, 4 cadáveres más se pusieron de pie lentamente. Cada bestia se veía tan repugnante como la primera, y no menos mortal. El más cercano estaba a escasos metros de Sunny. Maldita sea todo, él pensó. Y luego, débilmente, quiero despertar. Mientras un extraño chasquido llenaba el aire, una de las bestias volvió la cabeza hacia los 3 esclavos y rechinó los colmillos. Shifty cayó sobre su trasero, susurrando una oración, mientras que Scaler simplemente se congeló en el lugar. Los ojos de Sunny se lanzaron al suelo, tratando de encontrar algo para usar como arma. Pero no había nada que pudiera usar, lleno de vitriolo, simplemente envolvió un trozo de cadena alrededor de los nudillos y levantó los puños. Ven a mí, bastardo. La larva se lanzó hacia adelante a una velocidad increíble en una ráfaga de garras, colmillos y terror. Sunny tuvo menos de un segundo para reaccionar, sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, una figura ágil pasó junto a él y una espada afilada brilló en el aire. El monstruo, decapitado de un solo golpe, cayó sin gracia al suelo. Sunny parpadeó. ¿Qué fue eso? Atónito, giró lentamente la cabeza y miró a su izquierda. Allí de pie, con una expresión valerosa, estaba el apuesto joven soldado que una vez le había ofrecido agua. Parecía tranquilo y sereno, aunque un poco sombrío. No había una mota de suciedad o sangre en su armadura de cuero. Él es impresionante, pensó Sunny antes de detenerse. Pregunta difícil. Quiero decir que es un farsante. Con un breve asentimiento, el soldado avanzó para enfrentarse a las 3 larvas restantes. Pero después de dar unos pasos, de repente se dio la vuelta y miró a Sunny largamente. Luego, con un rápido movimiento, el joven guerrero tomó algo de su cinturón y se lo arrojó a Sunny. Ahorrarse. Con eso, se fue a luchar contra los monstruos. Sunny atrapó el objeto por reflejo y observó al soldado irse. Luego bajó la mirada y estudió la cosa que apretaba con fuerza en su mano. Era una barra de hierro corta y estrecha con una curva recta en su extremo. Una llave. Es una llave. Su corazón comenzó a latir más rápido. Es la llave de los grilletes. Con una última mirada a la feroz batalla que comenzaba entre el joven soldado y las larvas, Sunny se arrodilló y comenzó a maniobrar los grilletes, tratando de colocar su mano en una posición adecuada para insertar la llave. Le tomó algunos intentos entender cómo funcionaba la cerradura desconocida, pero luego, finalmente, hubo un clic satisfactorio, y de repente estuvo libre. El viento frío acarició sus muñecas ensangrentadas. Sunny los frotó y sonrió con un brillo oscuro en los ojos. Solo espera ahora. Por un momento, visiones de violencia y venganza llenaron su cabeza. Chico. Aquí. Shifty agitaba las manos en el aire, tratando de llamar su atención. Sunny consideró brevemente dejarlo morir, pero luego decidió no hacerlo. Había fuerza en los números. Además, a pesar de las amenazas anteriores de Shifty de matarlo y el desagrado general, Sunny se habría sentido mal por dejar a un compañero esclavo encadenado, especialmente porque liberarlo no costaría nada. Se apresuró hacia los otros 2 esclavos y rápidamente desató sus grilletes. Tan pronto como Shifty estuvo libre, empujó a Sunny e hizo un pequeño baile, riendo como un maníaco. ¡Ay! Libre al fin. Los dioses deben estar sonriendo sobre nosotros. El erudito era más reservado. Apretó el hombro de Sunny en agradecimiento y sonrió débilmente, lanzando una mirada tensa en dirección a la pelea que se avecinaba. 2 de las 3 larvas ya estaban muertas, al tercero le faltaba un brazo pero aún intentaba destrozar a su oponente. El joven soldado bailaba a su alrededor, moviéndose con la agraciada fluidez de un guerrero nato. ¿Qué estás esperando? Correr. Shifty hizo un movimiento para huir, pero Scaler lo detuvo. Amigo mío, yo. Si vuelves a decir, aconsejar, lo juro por los dioses, te abriré la cabeza. Los 2 esclavos se miraron con abierta animosidad. Un momento después, Scaler bajó los ojos y suspiró. Si nos escapamos ahora, seguramente moriremos. ¿Por qué? El esclavo mayor simplemente señaló la hoguera alta. Porque sin ese fuego,
moriremos congelados antes de que termine la noche. Hasta que salga el sol, huir es un suicidio. Sunny no dijo nada, sabiendo que Skyler tenía razón. De hecho, se dio cuenta justo después de estrangular a la larva. No importa cuán terrible fuera Mountain King, la hoguera seguía siendo su único salvavidas en este infierno helado. Era tal como lo había dicho el esclavo de hombros anchos, que en paz descanse. No había necesidad de que nadie los matara, porque la montaña misma lo haría si tuviera la oportunidad. ¿Y qué? Prefiero morir congelado que ser devorado por ese monstruo de todos modos. Sin mencionar, convertirse en una de esas cosas. Shifty fingía ser valiente, pero no había convicción en su voz. Miró la oscuridad que rodeaba la plataforma de piedra y se estremeció antes de dar un pequeño paso hacia atrás. En este punto, la tercera larva ya estaba muerta y el joven soldado no se veía por ninguna parte. Probablemente había ido a unirse a la lucha al otro lado de la hoguera, dejando a los 3 esclavos solos en la parte de la montaña de la plataforma de piedra. Erudito se aclaró la garganta. El monstruo podría estar saciado con aquellos a los que ya había matado. Podría ser derrotado o ahuyentado por los imperiales. En cualquier caso, si nos quedamos aquí, tenemos una oportunidad de sobrevivir, por pequeña que sea. Pero si nos escapamos, nuestro destino será seguro. Así que, ¿qué hacemos? A diferencia de Skyler, Sunny estaba segura de que Mountain King no estaría satisfecho con matar a la mayoría de los esclavos. Tampoco creía que un grupo de mortales realmente sería capaz de derrotarlo. Incluso si no fueran personas normales sino despertados, una pelea con un tirano no era algo a lo que uno pudiera sobrevivir fácilmente, y mucho menos ganar. Pero si quería vivir, tenía que deshacerse de esa cosa de alguna manera. Vamos a echar un vistazo. Shifty lo miró como si viera a un lunático. ¿Estás loco? ¿Quieres acercarte a esa bestia? Sunny lo miró inexpresivamente, luego se encogió de hombros y se dirigió en dirección al monstruo furioso. Lo estás escuchando en Echure Novelas Ligeras. Capítulo 6. Confrontando al tirano. Sunny se enfrentó a una criatura pesadilla. Y no cualquier criatura, además, sino una de la 5ª categoría, un tirano temido y temible. Las probabilidades de supervivencia eran tan bajas que cualquiera se habría reído en su cara si alguna vez sugiriera intentar combatirlo. Si no fueran despertados 2 o 3 rangos por encima de la criatura, por supuesto. Cosa que Sunny ciertamente no era. Y, sin embargo, tenía que lidiar con este rey de la montaña de alguna manera para evitar una muerte aún más miserable. El grado ridículo en el que las probabilidades estaban en su contra desde el comienzo de esta ejecución retrasada se había vuelto obsoleto hace mucho tiempo, por lo que no tenía más energía para pensar en ello. ¿Qué había que temer, después de todo? Ya estaba como muerto. No es como si pudiera ponerse más muerto. Entonces, ¿por qué preocuparse? Al otro lado de la hoguera, las cosas iban de mal en peor. La mayoría de los esclavos ya estaban muertos. Algunos soldados todavía estaban tratando desesperadamente de luchar contra el monstruo, pero estaba claro que no iban a durar mucho. Justo enfrente de los ojos de Sunny, el tirano recogió a un esclavo muerto, arrastró la cadena con él y abrió sus aterradoras fauces de par en par. Con un mordisco aplastante, el cuerpo del esclavo fue partido por la mitad, dejando solo muñones ensangrentados dentro de los grilletes. Los 5 ojos indiferentes y lechosos de Mountain King miraban a lo lejos mientras masticaba, con chorros de sangre corriendo por su barbilla. Al ver que la parte superior de los brazos de la criatura estaba ocupada, uno de los soldados gritó y se lanzó hacia adelante, blandiendo su larga lanza. Sin girar la cabeza, el tirano extendió uno de sus antebrazos más cortos, tomó la cabeza del soldado con una mano de hierro y apretó, aplastando el cráneo del pobre hombre como una pompa de jabón. Un momento después, el cuerpo sin cabeza fue arrojado por el acantilado y desapareció en el abismo de abajo. Shifty se dobló, vomitando sus entrañas. Luego se puso de pie temblorosamente y miró a Sunny. Bien. Hemos echado un vistazo, ¿y ahora qué? Sunny no respondió, observando pensativamente al tirano con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Shifty lo miró un poco más y luego se volvió hacia Skyler. Te lo digo,
Viejo, el niño está mal de la cabeza. ¿Cómo diablos puede estar tan tranquilo? SHHHH. Baja la voz, tonto. La sangre drenó de la cara de Shifty mientras se abofeteaba, cubriendo su boca con ambas manos. Luego lanzó una mirada temerosa en dirección al tirano. Afortunadamente, la abominación estaba demasiado ocupada dándose un festín con los esclavos, los afortunados que ya estaban muertos y los desafortunados que aún estaban vivos, como para prestarles atención. Shifty exhaló lentamente. Sunny estaba preocupado pensando, midiendo sus posibilidades de supervivencia. ¿Cómo me deshago de esa cosa? No tenía ningún poder especial, ni tenía un ejército listo para enterrar al tirano bajo una montaña de cuerpos. Ni siquiera tenía un arma para al menos arañar al maldito bastardo. Sunny movió la mirada y miró más allá de la criatura, hacia la interminable oscuridad del cielo sin luna. Mientras observaba la noche, un destello brillante cruzó el aire y chocó con uno de los brazos del tirano, estallando en una lluvia de chispas. El joven soldado, el heroico libertador de Sunny, acababa de arrojar un trozo de madera en llamas al monstruo y ahora levantaba desafiante su espada. Enfréntame, diablo. Una distracción. Justo lo que necesitaba. Debido a que no había forma de que Sunny matara al rey de la montaña con sus propias manos, había decidido pedir ayuda. Un humano no estaría a la altura de la tarea, por lo que, en cambio, estaba planeando usar una fuerza de la naturaleza. Ya que no puedo hacer el bastardo en mí mismo, hagamos que la gravedad lo haga por mí. Estaba pensando en los detalles del plan cuando la estúpida bravuconería del joven héroe presentó una oportunidad. Ahora todo dependía de cuánto tiempo lograría mantenerse con vida el pomposo idiota. Ven conmigo, dijo Sunny mientras comenzaba a correr hacia el otro extremo de la plataforma de piedra, donde el carro pesado estaba posado peligrosamente cerca del borde del acantilado. Shifty y Scaler compartieron una mirada dubitativa, pero luego lo siguieron, tal vez confundiendo su calma con confianza, o tal vez con inspiración divina. Después de todo, era un hecho ampliamente conocido que los dioses solían favorecer a los locos. Detrás de ellos, Eros se agachó ágilmente bajo las garras del tirano y lo cortó con la espada. El borde afilado se deslizó ineficazmente por el sucio pelaje, sin vivir ni un rasguño en el destello de la criatura. En el siguiente segundo, el tirano se movió con una velocidad aterradora, lanzando sus 4 manos en la dirección de su nuevo e irritante enemigo. Pero Sunny no tenía forma de saberlo. Corría a toda velocidad, acercándose cada vez más al carro. Una vez allí, miró a toda prisa a su alrededor, comprobando si había alguna larva cerca, y se movió hacia sus ruedas traseras. El carro se quedó en el extremo superior de la plataforma de piedra, donde se estrechó y volvió a la carretera. Estaba girado hacia los lados para bloquear el viento, con el frente hacia la pared de la montaña y la parte posterior hacia el acantilado. Había 2 grandes cuñas de madera colocadas debajo de las ruedas traseras para evitar que el carro rodara hacia atrás. Sunny se volvió hacia sus compañeros y señaló las cuñas. Cuando te lo diga, quítate los 2. Entonces empuja. ¿Entender? ¿Qué? ¿Por qué? Shifty lo miró fijamente con una expresión atónita en su rostro. Scaler solo miró las cuñas y luego al tirano. Ero, milagrosamente, todavía estaba vivo. Estaba zigzagueando entre las extremidades de la criatura, siempre a medio segundo de ser completamente destripado. De vez en cuando, su espada destellaba en el aire, pero sin éxito. El pelaje de Mountain King era demasiado grueso y su piel demasiado dura para ser dañada por armas mundanas. Había un indicio de aprensión en el rostro del joven guerrero. Todos los demás soldados, por lo que Sunny podía ver, ya estaban muertos. Así que realmente necesitaba que uno viviera un poco más. No te mueras todavía, él pensó. A Shifty, simplemente le dijo. Verás. Al momento siguiente, Sunny estaba corriendo de nuevo, tratando de seguir la cadena desde la abrazadera donde estaba unida a la carreta. Lo que estaba buscando era difícil de notar debido a todos los cuerpos, la sangre y las vísceras que cubrían la plataforma de piedra, pero por una vez, la suerte estaba de su lado. Poco tiempo después, había encontrado lo que necesitaba, el extremo roto de la cadena.
Encontrando el juego de grilletes más cercano, completo con un cuerpo horriblemente desfigurado de un esclavo encerrado en ellos, Sunny se dejó caer de rodillas y comenzó a buscar a tientas la llave. Hubo un grito ahogado, y con una mirada de soslayo, notó que Ero volaba por el aire, finalmente atrapado por uno de los golpes del tirano. Increíblemente, el joven soldado logró aterrizar de pie, deslizándose varios metros sobre las piedras. Todas sus extremidades todavía estaban en su lugar, tampoco había heridas terribles en su cuerpo. Sin saltar un poco, Ero rodó hacia adelante, recogiendo su espada de donde cayó al suelo, y luego rodó una vez más, esta vez de lado, evitando por poco un fuerte pisotón del pie de la criatura. Laminación. ¿Quién diablos se mete en esta situación? Sin más tiempo que perder, Sunny finalmente logró desbloquear los grilletes. Sacudiendo al esclavo muerto de ellos, los volvió a cerrar rápidamente, esta vez alrededor de la cadena, terminando con un nudo corredizo improvisado y un lazo. Ahora todo dependía de su determinación, coordinación mano-ojo, y suerte. Volviéndose hacia Shifty y Scaler, que aún esperaban junto a la carreta, gritó: «Ahora». Luego, recogiendo un trozo considerable de cadena, Sunny se puso de pie y se enfrentó al tirano. Ero le dirigió una media mirada. Sus ojos se detuvieron en la cadena por un momento y luego la siguieron rápidamente hasta el carro. Entonces, sin mostrar una pizca de emoción, el joven guerrero redobló sus esfuerzos, desviando la atención de la criatura de Sunny. Así que él también es inteligente. ¡Qué estafa! Despejando su cabeza de todos los pensamientos innecesarios, Sunny se concentró en el peso de la cadena en sus manos, la distancia entre él y el tirano y su objetivo. El tiempo pareció ralentizarse un poco. «Por favor, no te pierdas». Reuniendo todas sus fuerzas, Sunny giró y arrojó la cadena al aire, como si un pescador lanzara su red. El bucle se abrió mientras volaba, acercándose a la posición de la pelea entre Ero y el tirano. El plan de Sunny era colocar el lazo en el suelo lo suficientemente cerca de ellos para que, una vez que uno de los pies del tirano aterrizara en la trampa, pudiera tirar de la cadena y apretarla alrededor del tobillo del monstruo. Pero su plan fracasó espectacularmente. Es decir, fue literalmente un espectáculo. En el último momento, Mountain King de repente retrocedió y, en lugar de caer al suelo, el lazo de la cadena aterrizó perfectamente alrededor de su cuello. Un segundo después se tensó, actuando como un lazo de hierro. Sunny se congeló por un momento, sin creer lo que veía. Y luego apretó los puños, conteniéndose de sacudirlos triunfalmente en el aire. «Sí», gritó por dentro. Momentos después, el carro rodaba por el acantilado, arrastrando al tirano con él. Sunny miró hacia atrás para asegurarse e instantáneamente se puso aún más pálida de lo que solía ser. Shifty y Scaler lograron quitar las cuñas de debajo de las ruedas del carro y ahora lo empujaban desesperadamente hacia el borde de la carretera. Sin embargo, el carro rodaba lentamente, muy lentamente. Mucho más lento de lo que Sunny había previsto. Se volvió hacia el tirano, presa del pánico. La criatura, sorprendida por el peso repentino que le presionaba el cuello, ya estaba levantando las manos para romper la cadena. Los ojos de Sunny se agrandaron. En el siguiente segundo, Ero se estrelló contra una de las piernas del tirano, haciéndolo perder el equilibrio y ganando algo de tiempo. Sunny ya estaba corriendo hacia la carreta, maldiciendo en voz alta en su mente. Al alcanzarlo, se arrojó sobre la madera húmeda junto a Shifty y Scaler, empujando con todas las fuerzas que le quedaban a su cuerpo bastante pequeño, pero terriblemente golpeado y enormemente agotado. Rodar. Rueda, chirriante pedazo de mierda. El carro aceleró un poco, pero aún así tardó bastante en llegar al borde del acantilado. Al mismo tiempo, el tirano finalmente logró agarrar la cadena atada alrededor de su cuello, listo para liberarse. Ahora bien, si vivían o no era solo una cuestión de qué cosa sucedería primero. Capítulo 7: 3 esclavos y un héroe. Rueda, chirriante pedazo de mierda. Sunny se apretó contra el carro, empujando con todo lo que tenía. 4 poderosos bueyes que solían tirar de él ahora estaban muertos, y en lugar de ellos, 3 esclavos cansados trataban de hacer el trabajo.
Incluso con la pendiente del camino ayudándolos, la velocidad del carromato era agonizantemente lenta. El tirano, en comparación, se movía mucho más rápido. Empujó a Aero hacia atrás con un golpe mortal de sus antebrazos, levantó a los otros dos hasta su cuello y trató de agarrar la cadena que lo envolvía como una soga. Sin embargo, esta vez el temible físico de Mountain King se convirtió en una desventaja. Sus largas y aterradoras garras de hueso eran perfectas para desgarrar la carne, pero no eran la mejor herramienta para manipulaciones precisas. Al tirano le tomó algún tiempo agarrar la cadena sin cortarse el cuello. Para entonces, el carro estaba casi al borde del acantilado. Vamos. Solo un poco más. Lo que siguió sucedió muy rápidamente. Las ruedas traseras de la carreta finalmente se deslizaron del camino, colgando sobre el pozo oscuro y aparentemente sin fondo debajo. La criatura se giró, mirando inexpresivamente a los tres esclavos con sus 5 ojos lechosos y muertos. La carreta dio una voltereta, derribando a Shifty y Scaler, y luego se congeló, balanceándose precariamente sobre su eje central. Sunny era la única que quedaba en pie. Lanzó una última mirada al imponente monstruo y luego golpeó con el hombro la parte delantera del carro, poniendo todo su peso detrás. La carreta finalmente perdió el equilibrio y rodó por el borde, raspando su parte inferior ensordecedoramente contra las rocas irregulares. Sunny cayó hacia adelante y aterrizó de rodillas, salvándose por poco de caer por el acantilado con él. Volviendo la cabeza hacia el tirano, le dedicó una sonrisa maliciosa. Mountain King hizo un movimiento para abalanzarse sobre el escuálido esclavo, pero ya era demasiado tarde. Un momento después, la cadena en su cuello se tensó y fue tirado hacia atrás con una fuerza tremenda, volando sobre el borde del acantilado como un muñeco de trapo. La criatura cayó en la oscuridad en silencio, como si se negara a creer que había sido derrotada por un pequeño humano. Ve y muere, bastardo. Pensó Sunny. Luego tomó una respiración profunda y entrecortada y se dejó caer al suelo, completamente exhausto. ¿Es esto? Pasé la prueba. Descansó sobre las frías piedras, mirando el cielo nocturno, y esperó a que esa voz ligeramente familiar, pero esquiva, anunciara su victoria. Pero en lugar de eso, oleada tras oleada de dolor que antes había decidido ignorar finalmente comenzaron a alcanzar su cuerpo maltratado. Sunny gimió, sintiéndose herida por todas partes. La piel de su espalda, cortada por el látigo de un traficante de esclavos y perforada por las púas de hueso de una larva recién nacida, especialmente, estaba en agonía. Él también estaba empezando a temblar, una vez más consumido por el espantoso frío. Supongo que no. Sus pensamientos eran lentos y confusos. ¿Qué más se supone que debo hacer? Una figura oscura apareció sobre él. Era Aero, luciendo tranquilo y tan guapo como siempre. Había suciedad y rasguños en su armadura, pero por lo demás, el joven soldado parecía estar bien. Extendió un brazo hacia Sunny. Ponerse de pie. Morirás congelado. Sunny suspiró, aceptando que su primera pesadilla no había terminado. Luego apretó los dientes y lentamente se puso de pie, ignorando la mano de ayuda de Aero. A su alrededor, había una escena de carnicería total. Excepto los 3 esclavos y Aero, todos los miembros de la caravana estaban muertos. Sus cuerpos estaban esparcidos por el suelo, horriblemente mutilados o despedazados. Aquí y allá, se podía ver un cadáver repulsivo de una larva. Las sombras proyectadas por la hoguera bailaban alegremente sobre la plataforma de piedra, aparentemente imperterribles ante esta morbosa vista. Sunny también estaba demasiado cansada para preocuparse. Shifty y Scaler ya se habían levantado y miraban a Aero con cansada aprensión. Con o sin grilletes, seguían siendo esclavos, y él seguía siendo negrero. Al notar sus miradas tensas, el soldado suspiró. Acérquense al fuego, todos ustedes. Necesitamos calentarnos y discutir qué hacer a continuación. Sin esperar su respuesta, Aero se dio la vuelta y se alejó. Después de dudar por unos momentos, los esclavos lo siguieron. Un poco de tiempo después, los 4 estaban sentados alrededor de la fogata, absorbiendo un agradable calor. Shifty y Scaler estaban cerca el uno del otro, manteniendo una distancia segura con Aero.
Sunny se sentó aparte de todos, no porque tuviera una razón específica para desconfiar de uno más que de los demás, sino simplemente porque no le gustaba la gente en general. Al crecer, Sunny siempre fue una inadaptada. No es que nunca haya intentado acercarse a alguien, es solo que parecía carecer de la habilidad. Como si hubiera un muro invisible entre él y otras personas. Si tuviera que ponerlo en palabras, Sunny diría que nació sin un pequeño pero importante engranaje en su cerebro que todos los demás parecían poseer. Como resultado, a menudo estaba desconcertado y perplejo por el comportamiento humano, y sus intentos de imitarlo, por muy diligentes que fueran, fracasaron inevitablemente. Esta extrañeza hizo que otros se sintieran incómodos. En resumen, era un poco diferente, y si había algo que la gente odiaba, eran los diferentes a ellos. Con el tiempo, Sunny simplemente aprendió a evitar acercarse demasiado a nadie y se adaptó cómodamente a su papel de paria. Este hábito le fue muy útil, ya que no solo lo hizo autosuficiente, sino que también lo salvó de ser apuñalado por la espalda por personajes sombríos en múltiples ocasiones. Es por eso que no estaba emocionado de compartir el resto de esta pesadilla con tres extraños. En lugar de intentar iniciar una conversación, Sunny se sentó en silencio solo, perdido en sus pensamientos. Después de unos minutos, la voz de Ero finalmente rompió el silencio. Una vez que salga el sol, recogeremos toda la comida y el agua que podamos encontrar y volveremos a bajar de la montaña. Shifty le dirigió una mirada desafiante. ¿Por qué deberíamos volver? Para ser encadenado de nuevo. El joven soldado suspiró. Podemos ir por caminos separados una vez que dejemos las montañas. Pero hasta entonces, sigo siendo responsable de vuestras vidas. No podemos continuar por la carretera ya que el paso por el collado es largo y arduo. Sin los suministros que se almacenaron en el vagón, sus posibilidades de lograrlo no son altas. Es por eso que volver es nuestra mejor esperanza. Scaler abrió la boca, planeando decir algo, pero luego lo pensó mejor y permaneció en silencio. Shifty maldijo, aparentemente convencido por las palabras racionales de Ero. No podemos bajar. Los tres se volvieron hacia Sunny, sorprendidos de escuchar su voz. Shifty soltó una carcajada y miró al soldado. No lo escuche, su señoría. Este chico está, tocado por los dioses. Está loco, es lo que intento decir. Ero frunció el ceño, mirando a los esclavos. Ustedes dos solo están vivos gracias a la valentía de este niño. ¿No te da vergüenza hablar mal de él así? Shifty se encogió de hombros, mostrando que no estaba avergonzado en absoluto. El joven soldado negó con la cabeza. Por mi parte, me gustaría escuchar su razonamiento. Dime, ¿por qué no podemos bajar? Sunny se movió, incómoda en el centro de atención de todos. Porque el monstruo no está muerto. Capítulo 8. Nada en absoluto. Porque el monstruo no está muerto. Estas siniestras palabras flotaron en el silencio. Tres pares de ojos se abrieron, mirando directamente a Sunny. ¿Por qué dices eso? Después de pensarlo, Sunny llegó a la conclusión de que el tirano, de hecho, todavía estaba vivo. Su razonamiento fue bastante sencillo, no escuchó al hechizo felicitándolo por matar a la criatura después de que se cayera por el acantilado. Lo que significaba que no fue asesinado. Pero no podía explicárselo a sus compañeros. Señaló hacia arriba. El monstruo saltó desde una altura increíble para aterrizar en esta plataforma. Sin embargo, no resultó dañado en absoluto. ¿Por qué moriría al caerse de la plataforma? Ni Ero ni los esclavos pudieron encontrar una falla en su argumento. Sunny continuó. Lo que significa que todavía está vivo, en algún lugar de la montaña. Entonces, al regresar, nos entregaremos a sus fauces. Shifty maldijo en voz alta y se arrastró más cerca de la hoguera, mirando la oscuridad con terror en los ojos. Scaler se frotó las sienes, murmurando. Por supuesto. ¿Por qué no me di cuenta de mí mismo? Ero era el más estoico de los tres. Después de pensarlo, asintió. Luego subimos y cruzamos el paso de la montaña. Pero eso no es todo. Miró en la dirección donde había caído el tirano.
Si el monstruo todavía está vivo, existe una gran posibilidad de que regrese aquí y luego nos persiga. Lo que significa que el tiempo es esencial. Tendremos que movernos tan pronto como salga el sol. Hizo un gesto hacia los cuerpos desgarrados que cubrían la plataforma. Ya no podemos permitirnos descansar toda la noche. Necesitamos reunir suministros ahora. Si hubiera una oportunidad, me hubiera gustado darle a esta gente al menos un humilde entierro después de reunir todo lo que podamos de entonces, pero, ay, el destino ha decidido lo contrario. Ero se puso de pie y blandió un cuchillo afilado. Shifty se tensó y observó la hoja con atención, pero luego se relajó al ver que el joven soldado no mostraba signos de agresión. Comida, agua, ropa de abrigo, leña. Eso es lo que tenemos que encontrar. Dividámonos y hagamos una tarea cada uno. Luego se señaló a sí mismo con la punta del cuchillo. Cortaré los cadáveres de los bueyes para conseguir algo de carne. Scaler miró alrededor de la plataforma de piedra, la mayor parte sumergida en sombras profundas, e hizo una mueca. Buscaré leña. Shifty también miró a izquierda y derecha, con un brillo extraño en sus ojos. Entonces iré a buscar algo cálido para ponernos. Sunny era la última que quedaba. Ero lo miró largamente. La mayor parte de nuestra agua se almacenó en el vagón. Pero cada uno de mis hermanos caídos llevaba una jarra. Reúne tantos como puedas encontrar. Algún tiempo después, lo suficientemente lejos de la hoguera como para esconderse en las sombras, Sunny buscaba soldados muertos con media docena de garrafas ya agobiándolo. Temblando de frío, finalmente tropezó con el último cuerpo roto vestido con una armadura de cuero. El viejo veterano, el que lo había azotado por tratar de aceptar el frasco de Ero, estaba gravemente herido y agonizante, pero, milagrosamente, todavía se aferraba a la vida. Heridas horribles cubrían su pecho y estómago, y claramente tenía mucho dolor. Su tiempo se estaba acabando. Sunny se arrodilló junto al soldado moribundo y lo miró, buscando la jarra del hombre. ¡Qué ironía!, pensó. El hombre mayor trató de enfocar sus ojos en Sunny y movió débilmente su mano, buscando algo. Sunny miró hacia abajo y notó una espada rota tirada en el suelo no muy lejos de ellos. Curioso, lo recogió. ¿Estás buscando esto? ¿Por qué? Son ustedes como los vikingos, anhelando morir con un arma en sus manos. El soldado moribundo no respondió, mirando al joven esclavo con una emoción desconocida e intensa en sus ojos. Sunny suspiró. Bueno, también podría funcionar. Después de todo, prometí verte morir. Con eso, se inclinó hacia adelante y cortó la garganta del anciano con el borde afilado de su espada rota, luego la arrojó. El soldado se retorció, ahogándose en su propia sangre. La expresión de sus ojos cambió, era gratitud. O el odio. Sunny no lo sabía. Ilusión o no, era la primera vez que mataba a un humano. Sunny esperaba sentir culpa o miedo, pero en realidad, no había nada en absoluto. Parecía que, para bien o para mal, su cruel educación en el mundo real lo había preparado bien para este momento. Se sentó tranquilamente cerca del anciano, haciéndole compañía en este último viaje. Después de un rato, la voz de Hechizo le susurró al oído. Has matado a un humano inactivo, nombre desconocido. Sunny se estremeció. Correcto. Matar gente también es un logro, en lo que respecta al hechizo. Por lo general, no muestran esto en webtoons y dramas. Él registró ese hecho y lo guardó. Pero resultó que el hechizo no había terminado de hablar. Has recibido un recuerdo. Sunny se congeló, abriendo mucho los ojos. Sí. Vamos, dame algo bueno. Los recuerdos pueden ser cualquier cosa, desde armas hasta objetos encantados. Uno recibido de un enemigo de rango durmiente no sería demasiado poderoso, pero aún así era una bendición, ingrávido e indetectable, capaz de ser invocado de la nada con un simple pensamiento. Un recuerdo era increíblemente útil. Además, a diferencia de las cosas corpóreas, podría traerlo de regreso al mundo real. La ventaja de tener algo así en las afueras era difícil de sobreestimar. Un arma. Dame una espada. Recibió un recuerdo, Silverbell. Sunny suspiró,
decepcionada. Bueno, con mi suerte, ¿qué esperaba? Aún así, valía la pena investigar esta cosa. Tal vez tenía un poderoso encantamiento, como poder enviar ondas sónicas destructivas o repeler proyectiles entrantes. Sunny convocó las runas y se concentró en las palabras Silver Bell. Inmediatamente, la imagen de una pequeña campana apareció frente a sus ojos, con una pequeña cadena de texto debajo. Silver Bell, un pequeño recuerdo de un hogar perdido hace mucho tiempo, que una vez trajo a su dueño consuelo y alegría. Su sonido claro se puede escuchar desde millas de distancia. ¡Qué pedazo de mierda!, pensó Sunny, abatida. Su primer recuerdo resultó ser bastante inútil, como todo lo demás que poseía. Casi estaba comenzando a ver un tema en cómo el hechizo lo estaba tratando. No importa. Sunny descartó las runas y luego se ocupó de quitarle la capa de piel y las botas de cuero resistentes y abrigadas al muerto. Como oficial, la calidad de esta ropa estaba un poco por encima de la de los simples soldados. Después de ponérselos, el joven esclavo finalmente sintió calor por primera vez desde que comenzó la pesadilla, sin considerar el poco tiempo que había pasado cerca de la hoguera. Perfecto, pensó. La capa estaba un poco ensangrentada, pero también Sunny. Miró a su alrededor, atravesando fácilmente el velo de oscuridad con sus ojos tenebrosos. Ero y Scaler todavía estaban en medio de sus tareas. Se suponía que Shifty estaba buscando ropa de invierno, pero en su lugar estaba arrancando con avidez los anillos de los dedos de los hombres muertos. Sin que ellos lo vieran, Sunny vaciló, considerando si realmente había pensado bien las cosas. Sus compañeros no eran de fiar. El futuro era demasiado incierto. Incluso los requisitos para pasar la pesadilla seguían siendo un misterio. Cualquier decisión que pudiera tomar habría sido una apuesta, en el mejor de los casos. Aún así, tenía que hacer algo si quería sobrevivir. Sin perder más tiempo pensando, Sunny recogió las jarras y suspiró. Pasaron el resto de la noche sentados con la espalda contra la hoguera, mirando temerosos hacia la noche. A pesar del agotamiento, nadie podía dormir. La posibilidad de que el tirano regresara para acabar con los 4 sobrevivientes era demasiado aterradora. Solo Ero parecía estar bien, afilando tranquilamente su espada a la luz brillante de las llamas danzantes. El sonido de la piedra de afilar raspando la hoja era algo reconfortante. Al despuntar el alba, cuando el sol había comenzado perezosamente a calentar el aire, se cargaron con todas las provisiones que habían logrado reunir y partieron hacia el frío. Sunny miró hacia atrás, observando la plataforma de piedra por última vez. Se las había arreglado para pasar el lugar donde se suponía que perecería la caravana de esclavos. ¿Qué iba a pasar después? Nadie podía decirlo. Capítulo 9. Pensamientos deseosos. Había un problema. Planeaban seguir el camino hasta el paso de la montaña y luego cruzarlo, alejándose lo más posible de la escena de la masacre antes de que llegara la noche. Sin embargo, el camino ya no estaba. En algún momento durante los últimos meses, o tal vez incluso ayer, se produjo un terrible desprendimiento de rocas, que arrasó segmentos enteros de la estrecha carretera y hizo que las otras partes fueran intransitables. Sunny estaba de pie en el precipicio de un gran abismo, mirando hacia abajo sin ninguna expresión particular en su rostro. ¿Qué hacemos ahora? La voz de Scaler fue amortiguada por el cuello de su capa de piel extraída. Su seguidor, Shifty, miró enojado a su alrededor. Su mirada se detuvo en Sunny, una víctima adecuada para descargar su frustración. Te diré lo que tenemos que hacer. Deshazte de algo de peso muerto. Observó las finas botas de Sunny y se volvió hacia Ero. Escuche, su señoría. El niño es demasiado débil. Él no se está retrasando. Además, es raro. No te da escalofríos. El joven soldado respondió con el ceño fruncido, pero Shifty no había terminado. Mirar. Mira cómo me está mirando. Lo juro por los dioses, desde que se unió a la caravana, nada había ido bien. Tal vez el anciano tenía razón, el niño está maldito por el dios de la sombra. Sunny luchó por no poner los ojos en blanco. Era cierto que tuvo mala suerte, sin embargo, toda la verdad era contraria a lo que Shifty intentaba insinuar.
No es que hubiera atraído la desgracia a la caravana de esclavos, por el contrario, fue porque la caravana estaba condenada desde el principio que él había terminado aquí. Scaler se aclaró la garganta. Pero nunca he dicho eso. Lo que sea. No deberíamos deshacernos de él por si acaso. No puede continuar por mucho más tiempo de todos modos. Scaler le dirigió a Sunny una mirada extraña. Quizás Sunny se estaba volviendo paranoica, pero parecía haber un poco de frialdad calculadora en los ojos del esclavo mayor. Finalmente, Scaler negó con la cabeza. No te apresures, amigo mío. El chico podría resultar útil más adelante. Pero. Ero finalmente habló, poniendo fin a su pelea. No vamos a dejar a nadie atrás. En cuanto a cuánto más podrá aguantar, solo preocúpate por ti mismo. Shifty apretó los dientes, pero luego solo agitó una mano. Multa. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Los cuatro miraron hacia el camino roto, luego hacia abajo de la ladera de la montaña y finalmente hacia arriba, donde las rocas que caían rompían la pared de un acantilado. Después de un poco de silencio, Scaler finalmente habló. En realidad, en los viejos tiempos, solía haber un camino que conducía a la cima de la montaña. A veces lo usaban los peregrinos. Más tarde, el imperio había ensanchado partes del camino y construido un camino adecuado encima de él, que ahora conduce al paso de la montaña en lugar del pico, por supuesto. Miró hacia arriba. Los restos del camino original aún deberían estar en algún lugar por encima de nosotros. Si lo alcanzamos, deberíamos poder encontrar el camino de regreso a la sección no dañada del camino. Todos siguieron su mirada, moviéndose incómodos ante la perspectiva de escalar la traicionera pendiente. A excepción de Ero, por supuesto, que permaneció tan tranquilo como un santo. Debido a la caída de rocas, la pendiente ya no era una pared casi vertical, pero aún así, la inclinación era bastante pronunciada. Shifty fue el primero en hablar. ¿Subir eso? ¿Estás loco? Scaler se encogió de hombros con impotencia. ¿Tienes una mejor idea? Nadie lo hizo. Después de un poco de preparación, comenzaron el ascenso. Shifty y Scaler llevaron obstinadamente las armas que habían recogido de los cuerpos de los soldados muertos, pero Sunny, con algo de pesar, decidió dejar atrás su espada corta recién descubierta. Sabía que esta escalada iba a poner a prueba los límites de su resistencia. Puede que la espada no pareciera tan pesada en este momento, pero cada gramo extra de peso seguramente se sentiría como una tonelada demasiado pronto. Como el miembro más débil del grupo, ya estaba luchando por mantenerse al día, por lo que no había muchas opciones. Deshacerse de unos cuantos kilogramos de hierro era lo correcto. Caminar por el camino de la montaña con el peso de los suministros sobre sus hombros ya era bastante difícil, pero escalar la montaña en sí resultó ser una pura tortura. Solo media hora después, sintió que sus músculos se iban a derretir, con sus pulmones a punto de implosionar. Apretando los dientes, Sunny siguió avanzando y subiendo. También tenía que recordarse constantemente a sí mismo que debía vigilar sus pasos. En esta pendiente inestable y helada, un paso en falso fue suficiente para enviar a un hombre a la muerte. Solo piensa en algo agradable, pensó. Pero, ¿qué pensamientos felices podría invocar? Al no poder pensar en otra cosa, Sunny comenzó a imaginar qué recompensa recibiría al final de esta prueba. La bendición de la primera pesadilla fue lo más importante que se le dio a un despertado por el hechizo. Claro, las pruebas posteriores podrían proporcionarles más habilidades y mejorar enormemente su poder. Pero fue este primero el que determinó qué papel podría desempeñar un despertado, qué tan grande sería su potencial y qué precio tendrían que pagar, sin mencionar darles las herramientas necesarias para sobrevivir y crecer en el reino de los sueños. El principal beneficio de First Nightmares Boon era simple, pero posiblemente el más importante. Después de completar su prueba, a los aspirantes se les otorgó la capacidad de percibir e interactuar con Soul Cores. Los núcleos de alma eran la base del rango y el poder de uno. Cuanto más fuerte fuera tu núcleo, mayor crecería tu poder. Lo mismo ocurrió con Nightmare Creatures, con la advertencia mortal de que, a diferencia de los humanos, podían poseer múltiples núcleos. Una bestia humilde solo tenía uno,
pero un tirano como Mountain King tenía 5. Coincidentemente, la única forma de mejorar tu Soul Core era consumir Soul Shards extraídos de los cadáveres de otros habitantes de Dreamrealm. Es por eso que Awakened hizo todo lo posible para luchar contra las poderosas criaturas pesadilla a pesar del riesgo de muerte. El segundo beneficio fue menos sencillo, pero sin embargo vital. Después de completar la primera pesadilla, los aspirantes fueron elevados al rango de soñadores, coloquialmente conocidos como durmientes, y obtuvieron acceso al reino de los sueños. Entrarían en él en el primer solsticio de invierno después de pasar la prueba y permanecerían allí hasta que se encontrara una salida, y así despertarían por completo. Ese tiempo entre terminar la primera pesadilla y entrar en el reino de los sueños fue muy importante, ya que era la última oportunidad de entrenar y prepararse que recibiría una persona. En el caso de Sunny, ese tiempo fue solo alrededor de un mes, lo cual fue muy malo. Y luego estaba el beneficio final, único para cada aspirante que pasaba la prueba, la primera habilidad de aspecto. Este fue el poder mágico que elevó a Awakened por encima de los humanos mundanos. Las habilidades de aspecto eran diversas, únicas y poderosas. Algunos podrían clasificarse en tipos, como combate, hechicería y utilidad, pero algunos simplemente estaban más allá de la imaginación. Armados con el poder de sus habilidades, Awakened pudo salvar al mundo de la inundación de Nightmare Creatures. Sin embargo, ese poder vino con una trampa. Con su primera habilidad, cada despertado también recibió un defecto, a veces llamado contador. Estos defectos eran tan diversos como las habilidades, desde comparativamente inofensivos hasta incapacitantes o, en algunos casos, incluso fatales. Me pregunto qué tipo de habilidad obtendría un esclavo del templo, pensó Sunny, no demasiado optimista sobre sus perspectivas. La elección de defectos, por otro lado, parece ser casi ilimitada. Esperemos que mi aspecto evolucione al final de este fiasco. O, mejor aún, cambiar por completo. Si el aspirante se desempeñaba especialmente bien, existía la posibilidad de que su aspecto dado pasara por una evolución temprana. Los aspectos, al igual que los núcleos de alma, tenían rangos basados en el poder potencial y la rareza. El rango más bajo se llamaba inactivo, seguido de despertado, ascendido, trascendente, supremo, sagrado y divino, aunque nadie ha visto nunca el último. Con la cantidad de mierda que me ha hecho pasar, el hechizo, si tiene algo de conciencia, tiene que darme al menos un aspecto despierto. Derecha. O tal vez incluso uno ascendido. Finalmente, había una pequeña posibilidad de recibir un nombre verdadero, algo así como un título honorífico otorgado por el hechizo a su despertado favorito. El nombre en sí no tenía ningún beneficio, pero todos los despertados famosos parecían tener uno. Se consideró que era la marca más alta de excelencia. Sin embargo, la cantidad de personas que lograron obtener un nombre verdadero durante su primera pesadilla fue tan pequeña que Sunny ni siquiera se molestó en pensar en ello. ¿Quién necesita la excelencia? Dame poder. Maldijo, sintiendo que este intento de ilusiones solo lo había hecho más deprimido y enojado. Tal vez soy alérgico a soñar. Una alergia como esa sería realmente irónica, considerando que estaba destinado a pasar la mitad de su vida restante en el reino de los sueños, si es que sobrevive lo suficiente para llegar allí, eso es. Sin embargo, la escapada mental de Sunny no fue del todo inútil. Mirando hacia arriba desde las rocas resbaladizas bajo sus pies, notó que el sol ya estaba considerablemente más bajo. Ahora que lo pienso, el aire también parecía ser mucho más frío. Al menos me ayudó a pasar el tiempo, pensó Sunny. La noche se acercaba. Capítulo 10. Primer hombre caído. Cuando decidieron detenerse, Sunny estaba a punto de desmayarse. Después de horas y horas de atravesar la áspera ladera de la montaña, su cuerpo estaba casi al límite. Sin embargo, para sorpresa de todos, Shifty parecía estar incluso peor que él. Los ojos del esclavo pícaro estaban turbios y desenfocados, vagando sin rumbo fijo. Su respiración era irregular y superficial, como si algo estuviera ejerciendo presión sobre sus pulmones. Parecía febril y enfermo. Tan pronto como Hero encontró un lugar adecuado para acampar, Shifty simplemente se derrumbó en el suelo.
La parte más desconcertante de todo esto fue la falta de maldiciones enojadas a las que ya se habían acostumbrado. El esclavo yacía en silencio e inmóvil, y solo los movimientos de su pecho traicionaban que todavía estaba vivo. Momentos después, descorchó su jarra con mano temblorosa y bebió con avidez unos cuantos tragos. «Conserva tu agua», dijo Ero, un indicio de preocupación de alguna manera se abrió paso en su voz generalmente estoica. Ignorando estas palabras, Shifty bebió más, vaciando la jarra por completo. Scaler no se veía mucho mejor que él. El arduo ascenso tuvo un alto costo para el esclavo mayor. A pesar del insoportable frío, estaba sudoroso, con los ojos inyectados en sangre y una expresión sombría en su rostro. Siendo la más débil de las tres, Sunny de alguna manera se las había arreglado para soportarlo mejor. No podemos simplemente derretir la nieve una vez que no haya más agua. Ero le dirigió a Scaler una mirada complicada. Puede llegar un momento en que no podamos hacer fuego, para no atraer una atención no deseada. Nadie comentó, sabiendo perfectamente de quién era la atención que tenían que evitar. El recuerdo del horror de Mountain King todavía estaba fresco en sus mentes. Afortunadamente, Oyero había logrado encontrar un nicho natural en la pared de la montaña, encaramado precariamente detrás de una cornisa estrecha. El fuego estaba bien escondido por las rocas, lo que les permitía disfrutar de su calor sin temor a ser notados. Nadie estaba de humor para hablar, así que simplemente asaron rebanadas de carne de buey sobre las llamas y comieron en silencio. Para cuando los cielos se volvieron completamente negros, Shifty y Scaler ya estaban dormidos, perdidos en la esclavitud de sus propias pesadillas. Ero sacó su espada y se acercó al borde del afloramiento rocoso. Trata de descansar también. Tomaré la primera guardia. Sunny le hizo un gesto con la cabeza y se tumbó cerca del fuego, muerta de cansancio. Quedarse dormido dentro de un sueño era una experiencia nueva para él, pero, inesperadamente, resultó ser bastante mundano. Tan pronto como su cabeza tocó el suelo, su conciencia se deslizó en la oscuridad. Después de lo que pareció solo un segundo, alguien lo sacudió suavemente para despertarlo. Atontada y desorientada, Sunny parpadeó un par de veces y finalmente se dio cuenta de que Ero se cernía sobre él. Estos dos no se veían muy bien, así que es mejor darles algo de tiempo para que se recuperen. Que no se apaguen las llamas y nos despierten una vez que empiece a salir el sol. Oh sí, si aparece la bestia. Sunny se levantó en silencio y cambió de lugar con Ero, quien agregó un par de leños al fuego y pronto se durmió profundamente. Durante unas horas estuvo solo. Los cielos estaban negros, con estrellas tenues y una media luna aguda de la luna recién nacida. Sin embargo, su luz no fue suficiente para atravesar la oscuridad que envolvía la montaña. Solo los ojos de Sunny parecían poder hacerlo. Se sentó en silencio, mirando hacia abajo por donde venían. A pesar de que habían logrado subir bastante alto durante el día anterior, todavía podía ver la lejana cinta del camino. Incluso podía rastrearlo hasta la plataforma de piedra donde había tenido lugar la lucha con el tirano. Los diminutos puntos que cubrían las piedras eran los cadáveres de los esclavos. Mientras los observaba, una figura oscura se arrastró lentamente por la plataforma desde debajo del acantilado. Permaneció inmóvil por un tiempo y luego avanzó, raspando sus garras contra el suelo. Cada vez que una garra golpeaba a uno de los cuerpos, el tirano lo agarraba y lo traía a sus fauces. El viento trajo los sonidos apagados de huesos crujiendo a los oídos de Sunny. Se estremeció, empujando accidentalmente una pequeña roca de la cornisa. Cayó, golpeó la pendiente y luego rodó hacia abajo, provocando que algunos más lo siguieran. El ruido de estas rocas cayendo sonaba como un trueno en la noche silenciosa. Muy por debajo, el tirano de repente giró la cabeza y miró directamente a Sunny. Sunny se congeló, petrificada. Tenía miedo de hacer incluso el más mínimo sonido. Por un tiempo, incluso se olvidó de respirar. El tirano lo miraba directamente, sin hacer nada. Pasaron unos segundos tortuosos, cada uno sintiéndose como una eternidad. Luego, el tirano se alejó con calma y continuó devorando esclavos muertos, como si no hubiera visto a Sunny en absoluto. Es ciego, comprendió Sunny de repente. Inhaló,
mirando a Mountain King con los ojos muy abiertos. Eso era cierto. La criatura no podía ver. Mirando hacia atrás a todo lo que había sucedido antes, se volvió cada vez más seguro de su suposición. Esos ojos lechosos e inexpresivos. Ahora que lo pienso, nunca vio al tirano moviéndolos en absoluto. Y cuando Sunny estaba empujando el carro por el acantilado, el tirano solo reaccionó después de que el carro comenzó a caer, raspando ruidosamente contra las rocas. Por supuesto. Ahora todo tenía sentido. Al amanecer, Sunny había despertado a los demás. Ero había esperado que una noche de descanso completo hiciera algún bien a Shifty y Scaler, pero sus esperanzas se vieron frustradas. De alguna manera, los dos esclavos se veían incluso peor que antes. Era como si la escalada de ayer hubiera exigido demasiado a Scaler. Sin embargo, la condición de Shifty no podía explicarse por un simple esfuerzo excesivo. Estaba mortalmente pálido y tembloroso, con ojos semi-inconscientes y una mirada perdida en su rostro. Lo que está mal con él. Scaler, a quien no le estaba yendo muy bien, sacudió la cabeza con impotencia. Podría ser el mal de montaña. Afecta a diferentes personas de manera diferente. Su voz sonaba áspera y débil. Estoy bien, pendejos. Sal de mi cara. Shifty tuvo problemas para formar oraciones completas, pero aún así insistió en que estaba bien. Ero frunció el ceño y luego tomó la mayoría de los suministros que se suponía que el desafiante esclavo debía llevar antes de agregarlos a su propia carga. Después de dudar un poco, también le dio un poco a Sunny. Pasó algo mientras dormíamos. Sunny lo miró fijamente durante unos segundos. El monstruo se comió a los muertos. El ceño fruncido del joven soldado se profundizó. ¿Cómo lo sabes? Lo escuché. Ero se acercó al borde y miró hacia abajo, intentando distinguir la lejana plataforma de piedra. Después de un minuto más o menos, apretó la mandíbula, mostrando signos de incertidumbre por primera vez. Entonces tendremos que movernos más rápido. Si la criatura ha terminado con todos los cuerpos, vendrá por nosotros a continuación. Necesitamos encontrar ese viejo camino antes del anochecer. Asustados y abatidos, partieron de nuevo y continuaron subiendo. Sunny estaba muriendo lentamente bajo el peso de la carga adicional. Afortunadamente, Shifty y Scaler ya habían bebido la mayor parte del agua, aligerándola un poco. Esto es el infierno, pensó. Subieron más y más y más alto. El sol subía con ellos, acercándose lentamente al cenit. No había conversaciones, ni risas, solo respiración forzada. Cada uno de los 4 sobrevivientes se concentró en sus propios pasos y posición. Sin embargo, Shifty se estaba quedando cada vez más atrás. Su fuerza lo estaba abandonando. Y luego, en algún momento, Sunny escuchó un grito desesperado. Al darse la vuelta, solo tuvo tiempo de ver una cara presa del pánico. Entonces Shifty cayó hacia atrás, su pie resbaló en una roca cubierta de hielo. Golpeó el suelo con fuerza y rodó hacia abajo, todavía tratando de agarrarse a algo. Pero fue demasiado tarde. Congelados en el lugar e impotentes, solo pudieron ver cómo su cuerpo caía por la pendiente, dejando marcas de sangre en las rocas. Con cada segundo, Shifty se parecía menos a un hombre y más a una muñeca de trapo. Un puñado de momentos después, finalmente se detuvo, golpeando la parte superior de una gran piedra que sobresalía en un montón de carne rota. Shifty estaba muerto. Lo estás escuchando en Echure Novelas Ligeras.